un oscilador de baja frecuencia RCA que me regaló mi amigo Antonio, pero que no funcionaba. Y me dijo, bueno, te lo regalo y a ver si eres capaz de ponerlo en funcionamiento. Bien, pues ya anuncio que no he sido capaz de ponerlo en funcionamiento. Y además voy no a justificarme, pero sí a ver un paralelismo con otro oscilador que yo tenía de baja frecuencia, que era el trío AG201, que ya hice unos vídeos sobre él, que tampoco fui capaz de ponerlo en funcionamiento. ¿Y a qué se debe que no sea capaz de ponerlo en funcionamiento? Pues en general estos osciladores son muy críticos. De tal forma que cualquier desviación pues a lo mejor de consumo, hace que ya las tensiones que se presentan en los transistores sean bastante distintas, porque, para empezar, esta fuente no es regulada, es una fuente lineal, más bien que regulada sería estabilizada, que consigue las tensiones a costa de los consumos que de alguna forma están pasando por esas resistencias de caída. Eso hace que cualquier desvío que haya, no hay forma casi de corregir. Pero verás que no soy el único. Es un consuelo tonto, pero no soy el único. Un foro en inglés, en el cual un señor tiene este mismo oscilador y tiene problemas en una serie de bandas. Bueno, él tiene problemas en una serie de bandas, yo lo tenía en todas las bandas. Y al final hay una frase que es muy curiosa que dice: estoy a punto de tirar a la basura esta cosa. Yo por supuesto no lo voy a tirar a la basura, y menos siendo un regalo. Lo que voy a intentar es aprovechar, sacar el máximo aprovechamiento que pueda de este aparato. Y eso es lo que voy a hacer. De todas formas, es muy parecido a lo que hice en el trío, pero ahora lo voy a intentar hacer en este aparato. Es sencillamente quitar toda la electrónica, incluso aquí me obliga a hacer una fuente de alimentación nueva y aprovechar lo que yo creo que tiene de mucho valor este aparato, que es el puente de bien. Ese puente que tiene de resistencias y ese condensador variable, y como último paso también lo que voy a aprovechar es el atenuador de salida, ese que es capaz de, pues por 1, por 10, por 100, lo que es un atenuador de salida, ese también voy a intentar aprovechar. Este es el esquema. Y ahora te voy a decir un poco lo que te estaba manifestando de lo que es la fuente de alimentación. Verás que hay una tensión de 83 voltios. Luego sigues un poco a la derecha y son 24. Es decir, que gracias a la caída que acontece en esa resistencia hemos bajado de 83 a 24. Si lo que alimenta, por ejemplo, es el 24, consume más, aumentará la caída y ya no tendré 24. O puede acontecer igual con el de 83. Si el de 83 consume más, ya no tendré 83, con lo cual ya no tendré ni 83 ni 24. Luego puedes ver ahí en el centro otra etapa amplificadora de la señal que te viene teóricamente del oscilador, del puente de bien más el FET. ¿Ahí qué pasa? Pues que los transistores se polarizan uno a otro y las tensiones, como uno se te desvía, el otro se desvía. Esa es la complejidad que he manifestado y la que de alguna forma no he sido capaz. Mi amigo Antonio tampoco fue. Cambió los condensadores, que es lo primero que se suele hacer en este tipo de equipos, pero no suele estar ahí. Yo también lo hice eso en el trío, pero el fallo no estaba en los condensadores electrolíticos. ¿Dónde está? Pues probablemente sea mejor degradación de los transistores. Empiezan a trabajar no ya en el punto que se habían diseñado, en otro punto. Empiezas a cambiar transistores, no son exactamente el mismo. Bueno, pues toda esa es la problemática que yo ya dije, después de hacer muchas pruebas, dije, hasta aquí he llegado y esto hay que darle el máximo aprovechamiento. Recordarás que en el trío lo que hicimos fue ver el esquema, que es lo que está en la parte izquierda, identificar cuáles son, digamos, lo que es el puente de bien. Vemos que una rama es el amarillo, por otro lado tenemos el azul y por otro lado tenemos el marrón. Y sabiendo y ya identificando qué es la parte del puente de bien de ese oscilador trío, lo que le hicimos es quitar toda la electrónica, guardar solamente lo que es esa estructura del puente de bien y usar el circuito de la derecha mediante un transistor FET y un operacional LM324.
Es más, lo de la derecha, yo luego hice todo un generador de baja frecuencia totalmente independiente, no usando ya el puente de bien que tenía yo del trío, sino simplemente con 3 condensadores y con los potenciómetros que ahí figuran. Y tenía 3 rangos para hacer ese oscilador de baja frecuencia. Y además a ese oscilador de baja frecuencia le añadí un frecuencímetro, de tal forma que puedo medir la señal de la salida directamente en el frecuencímetro. Pues una cosa parecida vamos a hacer ahora aquí. Mira, ese es el esquema del RCA, del oscilador de baja frecuencia que yo quiero aprovechar. Verás que a la salida, y puesto en amarillo, hay una realimentación que va hacia el puente de bien. Luego ya parece que tenemos identificado cuál es la salida y cuál es, digamos, la entrada que tiene que entrar a lo que es, en este caso, el puente de bien. Eso creo que está muy claro. Después, tenemos lo que es la línea azul que yo he representado. Esa línea azul es la que en el operacional, en el M324, va a la pata positiva. Luego ya está también. Y luego hay una línea marrón que, como puedes ver, no sale exactamente de masa. Esa es la única pequeña diferencia respecto a lo que era el trío. En el caso del RCA va a través de una resistencia. Pero como yo lo voy a transformar entero, para mí ese marrón será lo que es la masa. Y ya por último, y para confirmar que estoy en lo cierto y que la estructura es verdaderamente un puente de bien y que podemos verlo perfectamente, he señalado 2 zonas. Verás que he señalado una zona que es en color rosa y ahí están en paralelo las resistencias con lo que es el condensador variable. Mientras que en la parte azul claro están en serie, que si quieres verlo en forma simplificada es lo que en el esquema de la derecha está con los mismos colores. Es decir, estamos ante un oscilador, por supuesto, en puente de bien, muy similar ese puente de bien al trío y con la ilusión de ver cómo se comporta este puente de bien con esa estructura que le vamos a poner de la derecha, que es el primer paso, digamos, eso es lo que va a hacer de oscilador. Luego ya le pondremos un amplificador, pero de momento vamos a hacer el oscilador, que está constituido por el puente de bien, está constituido por el FET y por lo que es el M324. Al principio he puesto una secuencia de vídeo, he parado unas fotos y quiero ahora comentarlo contigo. Podrás observar cómo a lo que es el condensador variable llega un cable azul. Ese cable azul se corresponde con lo que yo llamo el marrón, con el que va a masa. Tú puedes ver en la parte simplificada de este circuito que efectivamente ahí llega pues, lo que es un circuito un circuito paralelo RC y una parte va a masa. Ese cable azul es el que yo creo que es el equivalente al marrón y es el que va a masa. Luego tengo el que realimenta. Y el que realimenta, puedes ver que va justo a un conmutador, que es un cable de color verde. Es decir, que mi amarillo, que es de la salida realimenta el puente de bien, que es amarillo, corresponde aquí con lo que es el verde, que va al conmutador. Y ya el otro, el que para mí es azul, es el que sale ya de lo que es el punto que no tiene duda. No tiene duda porque es un cable blindado cuyo vivo es el que va precisamente a lo que aquí es la puerta del JFET, a lo que yo he llamado la parte azul. Pero esa no tiene duda. No tiene duda porque es muy claro y porque en este caso en el RCA esa salida va por un cable blindado. Ahora lo que quiero identificar son los cables que van hacia la salida, es decir, hacia ese atenuador variable que tiene la salida y poder ver un poco qué cables van. Salen bastantes hacia el atenuador, cuando parece que con 2 pues casi tenía que bastar. Y además tiene una particularidad, ya dijo que esto me lo regaló mi amigo Antonio y alguien ya le había tocado. Y se puede ver que, por ejemplo, en el punto 7 va un cable que no sale nada, es decir, alguien se lo quitó. Si nosotros seguimos esa señal, la vamos a mirar un momento, de qué es ese punto 7, podremos ver que corresponde precisamente a lo que es la salida
digamos, cuadrada, o la salida rectangular, la sinusoidal que la pasa por un trigger Smith para sacar una señal rectangular o una señal cuadrada. Por supuesto, yo eso no lo voy a repetir. Sí lo hice, cuando lo hice el oscilador de baja frecuencia, ahí sí hice señal sinusoidal y señal rectangular, señal cuadrada. Pero aquí no, aquí en este que estoy planificando no lo voy a sacar más que la señal sinusoidal. Entonces, la señal sinusoidal lo que haré es meterla, luego te indicaré cómo. Ya he descubierto cuáles son el punto por donde tiene que entrar esa señal sinusoidal para atacar bien a lo que es precisamente este atenuador. Ahora puedes ver cómo hay un cable de color naranja. Eso llega a dos resistencias, una de 10K y otra de 1,2K, que son, saliendo de la de 1,2K, es la que mete la señal al atenuador, que yo luego de ahí voy a sacarla ya a la salida. Con lo cual ya tengo identificado cuál es el cable por donde tengo que inyectar la señal. Si quiero poner la resistencia 1,2K, no creo que le ponga la resistencia 1,2K, pues lo pondría donde está, en este caso, la de color naranja, y si no, si quiero puentearla, pues lo pondría donde está la negra. Por el punto 4 nos sale precisamente esa señal sinusoidal, la señal que, como he dicho, entra a la resistencia de 1,2K y de ahí ya por un hilo de color negro me llega a lo que es el atenuador, a lo que ya es un potenciómetro que tiene ahí para hacer una variable, lo que es, bueno, para todo ese tinglao, llegamos de salida, va por el negro. Ya tengo bien identificado, ya creo que no tengo problema y ya puedo empezar a construirme lo que es verdaderamente el nuevo oscilador, ese nuevo oscilador que voy a tener dos piezas o dos etapas de aprovechamiento de este RCA. Como te dije, es el puente de bien y sería también justo esta salida. Ya te dije que yo quería el máximo aprovechamiento de lo que es este oscilador de baja frecuencia RCA. Pero te habrás fijado que la fuente de alimentación incluso llega a dar en un punto que lo hemos comentado anteriormente 83 voltios. Con lo cual la salida que ese transformador da es alta y además se alimenta a 125 y siempre ya es un poco rollo el hecho de que quede alimentado a 125. Entonces he decidido usar de los que tengo, transformadores de los que tengo, y he encontrado uno que tiene una salida de 18 voltios, pero no es con punto medio, es una salida simple. Sí que es verdad que hubiera estado mejor casi luego poner un 7815 como lo que tú estás viendo ahora ahí, pero tampoco tengo 7815, le pondré 7812. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que, claro, yo estoy entrando con una corriente, con una tensión continua alta. Ten en cuenta que son 18 multiplicado pues por 1,4, o sea, tengo una tensión alta. Y además, lo que me gusta de esta filmina, de este dibujo que te estoy poniendo, es que fíjate qué bien resuelve para, teniendo un devanado secundario que no tiene toma media, mediante dos diodos simplemente puestos en oposición, él saca el positivo y el negativo. Entonces ya lo tengo bien. Es verdad que, bueno, va a haber semiondas, pero bien, para eso le pondré fuerte condensador electrolítico y me va a permitir, con ese transformador que tengo de 18 voltios, poder sacar 12, digo, porque no tengo de 15, le pondré 78, 12 y 79, 12. Lo que te estaba comentando antes, ¿cuál es el problema? Pues que a la entrada pues igual tengo casi 24 voltios. Es decir, que estoy haciendo caer en el regulador 12 voltios. Pero como la corriente que pasa, este aparato consume muy poco, espero que poniendo un pequeño disipador a ese regulador 7812 y 7912 tenga capacidad de poderlo alimentar. Aunque ya digo, no es lo más óptimo. Mejor hubiera sido haberlo puesto en un 7815 o haber usado un transformador de menos tensión, pues a lo mejor de 12, 14 voltios, pero es que no lo tengo. Y como no lo tengo, usaremos 18. Aquí la puedes ver, ya montada. Aproveché precisamente una fuente que me regaló mi amigo Antonio, que no era de esta tensión, era solamente de una sola salida, pero con un poco cuidado, pues lo que he hecho es meterle precisamente que sea una fuente simétrica, más 12 y menos 12. Ahí puedes ver que he metido 4 condensadores electrolíticos, 2 a la entrada y 2 a la salida. Asimismo, ahí está el fusible y
se pueden ver los dos reguladores con un pequeño disipador, por lo que te he dicho antes. Y esa es la tensión que puedo medir. La tensión con el polímetro equivalente al 680R. Por error de paralaje parece que no llega a 10, pero sí llega a 10. O sea, está bien, está dando los 12 voltios que tiene que dar con el regulador 78, 12 y 79, 12. Allí estoy leyendo la lectura de la salida de menos 12. Aproveché una clemita que había, no puedo, por eso no tengo para las 3 salidas que tengo, a la otra le he puesto un cable rojo, pero ahí sí que tengo masa y menos 12. Como puedes ver también, ahí quizá con menos error de paralaje, veo que tengo los menos 12 voltios. Ahora vamos a ver cuánta corriente es capaz de darme este transformador. Sabes tú que la potencia es igual a V por I. Y en una máquina casi perfecta como es el transformador, la potencia de primario se mantiene también como potencia de secundario. Vemos ahí que hay una referencia que dice que tiene una potencia de 2,4 voltiamperios. Si eso lo llevo en el secundario, como tengo una tensión de 18 voltios, significa que la intensidad que puedo sacar es 0,13 amperios, 130.000 amperios que espero me sean suficientes para alimentar el pequeño circuito oscilador que yo voy a hacer. Ahí quiero que veas algunos detalles. He puesto capacidades a la entrada de 470 microfaradios porque aguantaban 40 voltios. Ya digo que estoy usando material casi de desguace. Son condensadores antiguos, ocupan bastante. Y en cambio a la salida he puesto uno de 1000 microfaradios y otro me parece de 2200 microfaradios, pero con una tensión un poco más baja. Por eso he preferido poner, aunque sea de menos capacidad a la entrada, para que aguanten mejor la tensión. Y a la salida, que ya tengo una tensión regulada de 12 voltios, los que tienen tensión más baja. Habrás podido ver los dos diodos, esos diodos que están en oposición, los dos reguladores, 7812 y 7912. Ahora estoy haciendo para ubicarlo dentro de la caja del oscilador, del RCA. Estoy un poco justo de espacio, pero espero que me quepa. Ahí lo puedes ver, a la izquierda los cables que salen son los cables que van al atenuador, que esas son otras las partes que nosotros vamos a mantener, a utilizar, y en la parte superior está todo lo que es el puente de bien. Mira, esa es toda la electrónica que no he sido capaz de arreglar. Verás que tiene una bombillita, esa bombilla está para el control de la realimentación. Esa realimentación positiva que de alguna forma queda controlada por esa lámpara. Es muy crítica, pero estaba bien, ¿eh? No, o sea, esa no era la causa. La causa era lo que te dije, que no soy capaz de poner bien las polarizaciones de los transistores. Y lo que vamos a hacer es sustituir toda esa electrónica por un LM324 y un transistor FET. Espero te haya gustado. Muchas gracias.